Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Green Day es una banda de rock estadounidense formada en el este de la Bahía de California en 1987. 13 discos de estudio son los que respaldan el catálogo de esta banda de punk que trascendió y se sigue manteniendo a día de hoy en la industria, luego de vender 10 millones de copias en los Estados Unidos y más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. El grupo fue nominado a 20 premios Grammy, de los cuales ganó 5 de ellos, como Mejor Álbum Alternativo por Dookie, Mejor Álbum de Rock por American Idiot y 21st Century Breakdown, Disco del Año por Boulevard of Broken Dreams. En 2010, una adaptación teatral de American Idiot que debutó en 2010 en Broadway. Y ese musical fue nominado también a 3 premios por Mejor Musical, Mejor Diseño Escénico y Mejor Diseño de Iluminación, ganando los dos últimos. Además de que la banda fue incluida también en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015. Sin dudas es una banda plagada de éxitos. Sin embargo, hoy pongo a prueba cuánto sabes de esta banda con 10 curiosidades sobre Green Day. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Paper Lanterns fue una canción popular de Green Day y un elemento básico en vivo durante muchos años, y fue traída de regreso para la etapa 2010 de la gira 21st Century Breakdown. Why Do You Want Him fue la primera canción que escribió Armstrong, cuando tenía 14 años. En una entrevista de 2010 dijo que, contrariamente a la creencia común, la canción no trata sobre su padrastro, sino que trata sobre una mujer que tiene que sufrir decepción tras decepción en una nueva relación, sin que su novio se lo tome muy en serio, pero igual ella sigue con él. El título 409 in Your Coffee Maker está tomado de una broma que Armstrong le hizo a su maestra. La broma fue que puso un limpiador de cloro en la cafetera de su maestra, conocido como Fórmula 409, de ahí el nombre de la canción. Más tarde esta canción se volvió a grabar durante las sesiones de Dookie. Curiosidad número 2. La banda estaba conformada originalmente por Billy Joe Armstrong y Mike Dirnt, de 15 años en ese momento, y el baterista Sean Hughes, quienes le dieron vida al grupo con el nombre de Sweet Children. Una de las primeras canciones que escribieron juntos fue Best Thing in Town, pero en 1988 Armstrong y Dirnt comenzaron a trabajar con el ex baterista de So Crazy, John Keith Mayer, también conocido como Al Sobrante. Armstrong cita a la banda Operation Ivy como una gran influencia y el grupo que lo inspiró a formar una banda. De hecho, Tim Armstrong más tarde se puso en contacto con Billy para que reemplace a Matt Freeman como segundo guitarrista en su banda Rancid. En 1988, Larry Livermore, propietario de Lookout Records, vio a la banda tocar en uno de sus primeros shows y firmó al grupo con su sello. En diciembre de ese mismo año, la banda grabó su primer LP titulado Thousand Hours, pero antes de que se lanzara el disco, el grupo eliminó el nombre de Sweet Children. Según Livermore, esto se hizo para evitar confusiones con otra banda local llamada Sweet Baby. La banda adoptó el nombre de Green Day debido a la afición de los miembros por el cannabis. Armstrong admitió una vez en 2001 que lo consideraba el peor nombre de banda del mundo. A finales de 1990, poco después de la primera gira nacional de la banda y de haber grabado algunas cosas más, el baterista Keith Mayer dejó el área de East Bay para asistir a la Universidad Estatal de Humboldt, en Arcata, California, y así fue como el baterista de The Lookouts, Tree Cool, comenzó a ocupar el lugar como un reemplazo temporal, que más tarde se convirtió en permanente, lo que Keith Mayer aceptó gentilmente. Curiosidad número 3. Kerplunk fue el último lanzamiento independiente de Green Day, y también fue el primer álbum en presentar a Tree Cool en la batería. El álbum vendió 10.000 copias en su primer día, y se convirtió en el lanzamiento más vendido del sello Lookout Records. Luego las ventas de álbumes superaron las 50.000 copias, y junto con los exitosos shows en vivo como resultado, muchos sellos se acercaron a la banda, firmando Green Day con Reprise Records. Kerplunk incluye oficialmente solo 12 pistas, pero las versiones lanzadas en formato de CD y cassette también incluyen las 4 pistas del EP Sweet Children. Una de esas pistas es un cover de My Generation de The Who. En agosto de 2005, Green Day sacó del sello el álbum, así como todo el resto de su material publicado a través de Lookout, debido a regalías impagas, y debido a esto, fue reeditado en CD por Reprise Records. A pesar del éxito de Kerplunk, no se lanzaron sencillos del álbum. Recién en noviembre de 2017 se lanzó un video musical para la canción 2000 Light Years Away. Hasta ahora el álbum lleva vendidas más de 4 millones de copias en todo el mundo, y se convirtió en uno de los álbumes lanzados independientemente más vendidos de todos los tiempos. Kerplunk fue prohibido en ciertas tiendas debido a la portada, la
cual presenta una imagen mayoritariamente blanca y verde de una chica de secundaria con un arma que fue disparada, y en la contraportada hay un chico tirado en el suelo con una herida de bala en la espalda, así que se cambió por simplemente la de una flor. Curiosidad número 4. Gran parte del contenido del álbum Dookie fue escrito por Armstrong, excepto Eminus Sleepus, escrito por el bajista Mike Dirnt, y la pista oculta All By Myself, que fue escrita por el baterista Trey Cool. El álbum abordó varias experiencias de los miembros de la banda. Billy escribió la canción Have a Blast cuando estaba en Cleveland en junio de 1992. El sencillo Longview tenía una línea de bajo característica que el bajista Dirnt escribió mientras estaba bajo la influencia del LSD. Welcome to Paradise estaba originalmente en el segundo álbum de estudio de la banda, Kerplunk, pero la canción se volvió a grabar con un sonido menos granulado para que sea el segundo sencillo de Dookie. Basket Case trata sobre los ataques de pánico de Armstrong, y el video musical fue filmado en una institución mental abandonada. She trata sobre una exnovia de Billy que le mostró un poema con el mismo título. A cambio, Armstrong escribió la letra de She y se la mostró, y esta chica se llamaba Amanda, con quien tuvo una relación de 1 año y 2 meses. La misma exnovia es también el tema central de las canciones Sassafras Roots, Chomp, What's Your Name y también de la canción Amanda. When I Come Around fue nuevamente inspirado por una mujer, aunque esta vez sobre la esposa de Armstrong, entonces exnovia, Adrienne. Tras una disputa entre la pareja, Armstrong dejó a Adrienne para pasar un tiempo solo. El video muestra a los 3 miembros de la banda caminando por Berkeley y San Francisco por la noche, y finalmente terminan de regreso en la ubicación original. Pero además, el futuro miembro en vivo de Green Day, Jason White, hizo un cameo en el video con su entonces novia. Curiosidad número 5. En el verano de 2003, la banda entró en un estudio para escribir y grabar material para un álbum titulado provisionalmente Cigarettes and Valentines. Después de completar 20 pistas, las grabaciones maestras fueron robadas del estudio. Después del robo, la banda consultó al productor Rob Cavallo, y él les dijo que se preguntaran si las pistas faltantes representaban su mejor trabajo, a lo que Armstrong respondió que no podían mirarse honestamente a sí mismos y decir, eso fue lo mejor que hemos hecho. Así que decidieron seguir adelante y hacer algo completamente nuevo los siguientes 3 meses. Luego se reveló que una banda llamada The Network firmó con el sello discográfico de Armstrong, Adeline Records, con poca información. La misma banda ocultó sus identidades con máscaras y disfraces, y lanzó un álbum llamado Money Money 2020. Se rumoreaba que The Network era un proyecto paralelo de Green Day, debido a las similitudes en los sonidos de las bandas. Sin embargo, estos rumores nunca fueron abordados por la banda o Adeline Records, como tal hasta 2013, en donde se confirmó que la banda estaba formada por el vocalista principal Fink, el bajista Van Gogh y el baterista Snu, así como miembros adicionales llamados Captain Underpants y C en los teclados, y el guitarrista rítmico Balducci, que eran todos de Green Day. Básicamente fue una boludeada que la banda hizo. Incluso en octubre de 2005 el grupo abrió para Green Day en varios espectáculos, y la gente no se dio cuenta que eran ellos. Y en octubre de 2020, después de 15 años de inactividad, la banda lanzó un avance titulado The Prophecy, así como el anuncio de un nuevo álbum. Curiosidad número 6. La letra de la canción Welcome to Paradise fue escrita por Billy Joe Armstrong basándose en la experiencia de la banda al mudarse de las casas de sus padres a una casa abandonada en Oakland, California, donde los miembros de la banda, junto con varias personas más, vivían sin pagar el alquiler. La casa estaba bastante destrozada y tenían que convivir en un barrio lleno de matones, dealers y pandilleros, pero para ellos se convirtió en su hogar, y este sentimiento se describe en la canción. El primer verso incluso es Armstrong hablándole a su madre después de 3 semanas de dejar su casa, diciéndole que tiene miedo de estar solo. Y la segunda parte describe a Armstrong escribiéndole después de 6 meses de vivir en su propio hogar, diciéndole que ahora está feliz de vivir solo. Welcome to Paradise apareció también en la película Surf's Up, aunque no fue lanzado en la banda sonora de la película. La canción también apareció en el tráiler de Couples Retreat, y está disponible, al igual que muchas otras canciones de la banda, en el juego Green Day Rock Band. Curiosidad número 7. Después de ese robo que sufrieron durante las sesiones de Cigarettes and Valentines, la banda comenzó a escribir lo que sería más tarde American Idiot. Los miembros de Green Day elaboraron individualmente sus propias y ambiciosas canciones de 30 segundos, lo cual, según Armstrong, empezó a ponerse más serio a medida que intentaban superarse los unos a los otros, y de esta manera surgieron Homecoming y Jesus of Suburbia. Luego el grupo decidió que dirigirían el desarrollo del álbum hacia lo que denominaron una ópera punk rock. Cavallo, el productor de la banda, alentó la idea de que hicieran un álbum conceptual, recordando una conversación que él y Billy tuvieron una década antes, en la que el líder expresó su deseo de que su carrera tuviera un arco de creatividad similar al de los Beatles. Así que poco después de escribir la canción principal, que aborda explícitamente cuestiones sociopolíticas, el grupo decidió dirigir el desarrollo del álbum hacia lo que denominaron una ópera punk rock. Con la esperanza de aclarar su mente y desarrollar nuevas ideas para las canciones, Billy viajó solo a la ciudad de Nueva York durante unas semanas, alquilando un pequeño loft en el East Village de Manhattan. Pasó gran parte de este tiempo dando largos paseos y participando en sesiones de improvisación
en el sótano de Hi-Fi, un bar en Manhattan. Comenzó a socializar con los compositores Ryan Adams y Jesse Mellin, y muchas canciones del álbum fueron escritas en base a su tiempo en Manhattan, incluyendo Boulevard of Broken Dreams y Are We the Waiting. Mientras estuvo ahí, también formuló gran parte de la historia del álbum. Green Day se trasladó a Los Ángeles para grabar, en donde no solo se quedaban despiertos hasta tarde, bebiendo y discutiendo sobre música, sino que también hacían ocasionales llamadas de broma. Si bien el contenido del álbum es claramente de la época, Armstrong esperaba que permaneciera atemporal y se convirtiera más en una declaración general sobre la confusión. La banda decidió que la obra de arte debía reflejar los temas del disco, y después de escuchar la música en su computadora, Bill Heimer, el artista, tomó nota de la letra que dice "Y ella sostiene mi corazón como una granada de mano", de She Is a Rebel, y en base a esto creó la icónica portada del disco. En 2005 American Idiot ganó un premio Grammy por mejor álbum de rock y fue nominado en otras 6 categorías, incluyendo álbum del año. El álbum ayudó a Green Day a ganar 7 de los 8 premios a los que fue nominado a los MTV Video Music Awards de 2005, donde el video Boulevard of Broken Dreams ganó 6 de esos premios. Un año después, la misma canción ganó un premio Grammy al disco del año. En 2009, Kerrang nombró a American Idiot el mejor álbum de la década. NME lo ubicó en el puesto 60 en una lista similar y Rolling Stone lo ubicó en el puesto 22, quienes en otra lista incluyeron a Boulevard y American Idiot entre las 100 mejores canciones de la década del 2000. El disco ocupa el puesto 420 en la lista de los 500 mejores álbumes de rock y metal de todos los tiempos, y tanto Dookie como American Idiot aparecen también en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Otra lista diferente. Curiosidad número 8. Cuando Green Day se trasladó a Los Ángeles, Cool trajo múltiples kits de batería, incluyendo más de 75 cajas. Las pistas de batería se grabaron en una cinta de 2 pulgadas para producir un sonido comprimido y se transfirieron a Pro Tools para mezclarlas digitalmente con los otros instrumentos. Todas las pistas de batería fueron producidas en Ocean Way Studio B, que fueron elegidas por su techo alto y baldosas acústicas, que producían un mejor sonido. Y las canciones se grabaron en el orden en que aparecen en la lista de canciones, grabando cada canción en su totalidad antes de pasar a la siguiente. También invirtieron el orden en el que grabaron las guitarras y el bajo, grabando las guitarras primero, ya que escucharon que así era como los Beatles grababan las canciones. Armstrong dijo que en algunos momentos expresó temor por la cantidad de trabajo que tenía por delante, comparándolo con escalar una montaña, lo que muchas veces llevó al colapso e incluso la emoción del cantante al terminar una canción. Durante 5 meses se alojaron en un hotel de Hollywood durante las sesiones de grabación, donde a menudo tocaban música a todo volumen a altas horas de la noche, lo que provocó quejas. La banda admitió haber estado de fiesta durante las sesiones de Los Ángeles, por lo que Armstrong tuvo que programar sesiones de grabación vocal en torno a sus resacas. Según él, por primera vez nos separamos de nuestro pasado, de cómo se suponía que debíamos comportarnos como Green Day. Por primera vez aceptamos plenamente el hecho de que somos estrellas de rock. American Idiot tardó 10 meses en completarse, a un costo de $650,000, recaudando al final más de $100 millones, y al final del proceso, Armstrong sintió que estaba en la cúspide de algo con eso. Realmente sentía que estaban alcanzando su punto máximo en aquel momento. Curiosidad número 9. Noel Gallagher, de Oasis, criticó a Green Day a finales de 2006, diciendo que deberían tener la decencia de esperar hasta que muera antes de robar mis canciones, haciendo referencia al hecho de que Boulevard of Broken Dreams utiliza la misma progresión de acordes que el sencillo Wonderwall de Oasis. La reacción de Gallagher igualmente se debe en parte a Boulevard of Broken Songs, una mezcla popular mezclada por el DJ de San Francisco y el productor Party Ben a finales de 2004. La mezcla consistió en elementos de Boulevard of Broken Dreams, Wonderwall, Sing for the Moment de Eminem y muestras de Dream On de Aerosmith. El sencillo alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100, detrás de Candy Shop de 50 Cent, lo que la convierte en la canción más exitosa de Green Day en los Estados Unidos. La canción fue el 9º sencillo más vendido de la década del 2000 al 2009, con ventas mundiales que superaron las 5 millones de copias. El concepto de la canción es de una pintura de Gottfried Helwin. Billy Joe declaró que el título de la canción fue robado, entre comillas, de la pintura de James Dean. Curiosidad número 10. Además del famoso You Wanna Give Me One Fucking Minute, Green Day generó controversia sobre si su estilo musical puede llegar a denominarse verdadero punk, en reacción tanto al estilo de la música como a los antecedentes de la banda. John Lydon, ex líder de la banda Sex Pistols, comentó: "Me molesta que nos estamos defendiendo de que nos tachen de tantas cosas y años después aparece un tono de pajas como Green Day, se sube y todo eso se lo adhiere a sí mismo. No se ganaron sus alas para hacer eso y si fueran verdaderos punk no se parecerían en nada a lo que hacen". Armstrong habló sobre el estado del grupo de ser una banda punk en un sello discográfico importante, diciendo: "A veces creo que nos hemos vuelto súper fluctuosos porque ahora la verdad somos una banda grande, pero simplemente por eso o por haber ganado mucho dinero, automáticamente no lo somos o no somos punk". Pero luego lo pienso y digo:
pueden sacarnos de la mente punk rock o la etiqueta punk rock, pero no pueden sacar el punk rock de nosotros. El 7 de julio de 2017, unos 20 minutos antes de que Green Day encabezara Mad Cool, un festival en Madrid, una acróbata cayó a unos 30 metros, 98 pies, de una jaula sobre el escenario, y murió. Algunos fanáticos estaban molestos con la banda y los organizadores del festival por continuar con el espectáculo, al que asistieron unas 35.000 personas. En su sitio web, sin embargo, Billy dijo que la banda no sabía sobre el accidente antes de su presentación, y probablemente, si lo hubiese sabido, no habría tocado aquel día.